saludarle este domingo en las noticias GDL El Debate, un tema que sin lugar a dudas nos preocupa y que durante la pandemia se detonó. Ya lo tenía y ya se había registrado casos de trastornos del sueño, pero ahora en gente más joven, población más joven. Pues hoy tenemos panelistas de lujo que nos dirán cuáles son los trastornos del sueño, por qué inclusive muchos medicamentos para recuperar ese sueño no están funcionando. ¿Qué nos hace falta a la población para detectar cuándo es un trastorno del sueño? Bueno, hoy nos acompaña, está con nosotros la doctora Lilia Aguilar Parra, quien es jefa del Servicio de Neurofisiología Clínica del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el doctor José Fernando Ojeda Palomera, director del Centro de Atención Integral en la Salud Mental de Estancia Breve del OPD de la Secretaría de Salud de nuestro Estado. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Rocío, por la invitación. Está con nosotros la doctora Teresita Villaseñor Cabrera. Ella es jefe del Departamento de Psicología y Neuropsicología del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Doctora Teresita, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Y está con nosotros el doctor Rodrigo Sosa Sánchez, profesor docente en la Universidad Panamericana e investigador nacional nivel 1 por el Sistema Nacional de Investigadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Pues un panel muy completo para que nos digan qué es lo que está pasando con trastornos del sueño. Y yo les preguntaría, ¿qué porcentaje de la población tiene un trastorno del sueño y qué es un trastorno del sueño? Así que abro la pregunta y quien inicie a contestar. Pero les dejamos a las damas. Así que, doctora Lilia, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto. Los trastornos de sueño son muy prevalentes. En realidad va a depender mucho de cuál sea la información que uno revise, si es información internacional o nacional, pero en promedio se estima que alrededor de 1/3 de la población es quien va a sufrir en algún momento de su vida algún trastorno de sueño. Si nos vamos a estudiar cada tipo de trastorno de sueño por separado, pues vamos a ver que algunos son más frecuentes, como por ejemplo el insomnio es el más prevalente de todos, afecta más a las mujeres que a los hombres y es pues prácticamente el que más comúnmente llevaría al paciente a buscar atención médica, a diferencia de otros. Sin embargo, pues sí es un tema bastante común. Sí. Doctora, ¿cómo agregaríamos el comentario también y esta opinión de la doctora Lilia? Doctora Teresita. Pues que desafortunadamente, a pesar de que se presentan pues una alta prevalencia de insomnio, solamente un 5% aproximadamente de la población busca atención. O sea, busca una atención profesional para resolver su problema de sueño. Porque muchas veces no sabe que eso se debe de atender. Exacto. O sea, yo creo que es la falta de información de la población que no sabe que pues, el dormir adecuadamente favorece también tener un buen estado de salud, favorece que también tengas una buena calidad de vida y que puedas rendir funcionalmente, que puedas rendir bien, ya sea en el trabajo, en los estudios. El hecho de que no se tenga esta información pues hace que en ocasiones lleguen a tomar medicamentos que en vez de favorecerles pues les altera lo que es su ciclo de sueño y de vigilia. Bien, esto agregarlo, doctor José, lo que estábamos viendo, el insomnio, ¿a qué le llamamos también otro trastorno de sueño? Y enumero más que usted también en sus investigaciones tenga. Bueno, la perspectiva que los comentarios que les voy a hacer es desde un punto de vista psiquiátrico, porque es mi formación. Desde un punto de vista psiquiátrico, el sueño casi siempre es un trastorno secundario a algún padecimiento mental. En la gran mayoría de los pacientes que tienen insomnio, si les hacemos una evaluación mental completa, una historia clínica psiquiátrica completa, muchos de ellos van a cumplir criterios para algún trastorno mental, o también tenemos que investigar si hay condiciones médicas, por ejemplo, la obesidad que puede generar que se generen alteraciones del sueño. Entonces, pueden ser tanto secundarias o desencadenadas por enfermedades mentales o también por enfermedades médicas no psiquiátricas, también por el consumo de medicamentos o sustancias psicoactivas como es el alcohol, el tabaco o drogas que te detonen un sueño reparador o un buen sueño, ¿no? Ajá, no, pero hay medicamentos que al contrario, que son medicamentos estimulantes, que eso puede predisponer a que se altere la calidad de nuestro sueño. O sea, en este caso, si un tercio de la población tiene problemas de sueño, entonces
eso nos va a detonar enfermedades también a la larga y una calidad de vida deficiente, doctor Rodrigo. Bueno, mi postura al respecto de este tema de la prevalencia es que pues muchas veces damos por sentado algunas cosas. El tema con la prevalencia, por ejemplo, del insomnio, que me parece que ahora estamos abordando, es que existen estudios que nos muestran que la gente subestima las horas de sueño que tiene. Entonces, realmente ahí yo invitaría a percibir que en realidad la prevalencia es un poco borrosa. En realidad no sabemos mucho sobre qué tan prevalente es, porque muchas veces no se recoge información clínica, se recoge los autorreportes de las personas. Entonces, este efecto que tenemos de que las personas subestimamos la cantidad de sueño que tenemos, nos puede llegar a sobrediagnosticar también el insomnio. Es decir, si por ejemplo, si la mayoría de las personas subestimamos la cantidad de sueño por 45 minutos, ¿no? O sea, yo duermo 7 horas, pero reporto que dormí 6 horas y 15. Duermo 4 horas y reporto que dormí 3 horas y 15. Entonces, digamos que donde se coloca el punto de corte para diagnosticar el insomnio, pues a lo mejor vamos a estar diagnosticando con insomnio a alguien que en realidad no lo tiene, ¿no? Entonces, ahí sí invitaría también a reflexionar sobre la precisión o imprecisión de los diagnósticos. Hay quienes dicen, y yo quisiera que lo comentáramos, que ampliáramos la información sobre los trastornos del sueño, que puede ser el insomnio. Hay quienes dicen que el estrés, doctora Teresita, que el estrés o alguna preocupación también detorna a un sueño reparador. También altera, y tal como lo comentaba el doctor Ojeda, pues a veces tanto lo que es el estrés o algún trastorno en el estado de ánimo, pues lleva a presentar insomnio. O sea, este insomnio que puede ser temprano, o sea, que es durante la primera parte de la noche, y el tardío que podría ser, no sé si me estoy equivocando, doctora. No, si no, le puede completar sí aquí la doctora Lilia. Y el tardío que podría ser que se despierten las personas durante la madrugada. ¿El despertarse ya significa que no tuvo un sueño reparador? El despertar es precisamente que tiene estas preocupaciones que se las lleva a la cama, y eso es lo que impide que la persona pueda conciliar el sueño. ¿Y cómo saber si la persona tiene algún...? Perdón, quería terminar para... Sí, más o menos se considera que entre los primeros 30 minutos que te vas a la cama es cuando debes dormir, o sea, debes empezar tu sueño en más o menos estos 30 minutos. Si esto rebasa esos 30 minutos, pues ya estaríamos hablando por ese estrés o esas preocupaciones que se llevan a la cama, de que que la persona está cortando su periodo de sueño y definitivamente no va a ser un sueño reparador. ¿Qué tan importante es dormir? Desde el punto de vista psiquiátrico, desde también el punto de vista de cada uno de ustedes en la cuestión neurológica, ¿qué tan importante es dormir? ¿Y cuánto debe de dormir la población? ¿Cuántas horas debemos de dormir? A ver, empezamos con usted, doctora. Bueno, el tiempo que deberíamos dormir está dictado por varios factores, pero lo que se recomienda a nivel general, pues la recomendación varía de acuerdo a la edad. En un recién nacido, por ejemplo, el tiempo que requiere dormir es mucho mayor que un adulto, alrededor de 16 a 18 horas un recién nacido. Y así, conforme vamos avanzando en edad, va disminuyendo nuestro requerimiento de sueño. Un adulto promedio, la recomendación es que debería dormir entre 7 y 9 horas cada noche para decir pues, que es un sueño adecuado. Sin embargo, pacientes mayores, arriba de los 65 años, tal vez con un poco menos de sueño, 7 horas, para ellos sea suficiente. Es variable y esas son las recomendaciones internacionales. Ahora, con respecto a qué tan importante es dormir, bueno, es súper importante porque muchas de las funciones de nuestro organismo se llevan a cabo durante el sueño. De hecho, el sueño tiene muchísimas funciones en nuestro organismo, desde la eliminación de sustancias de desecho de nuestro cerebro, como por ejemplo la termorregulación. También otras funciones que cumple el sueño en nuestro organismo es la modulación de la expresión genética también, o sea, hay genes que se activan o se inactivan durante el sueño. Tiene roles dentro de nuestro sistema inmunológico,
entre un largo, etcétera, ¿no? O sea, son muchas las funciones que tiene el sueño y por lo tanto es pues una función fisiológica súper importante y a la que no hay que dejar de prestarle Y atención. desconocemos, doctor José, lo importante que es dormir, al igual que alimentarse. Dice, bueno, dormir, lo recupero, pero no. Lo que está comentando la doctora es importante. Hay quienes dirán 9 horas, pues no tienes el tiempo de dormir tanto. Exacto. Pero hay quienes dicen, bueno, yo tuve 6 horas y es perfecto para mi organismo. Cada vez vamos conociendo mejor qué función tiene el sueño en el funcionamiento de nuestro organismo. Cada vez se sabe que es un área crítica para el funcionamiento y la regulación de sustancias neuroquímicas, de hormonas, para regular la presión arterial. Entonces, mientras duermes, el organismo está trabajando en una restauración o recuperación. Exactamente. O sea, es dormir, pero aparte también hay un proceso en el organismo de esa recuperación. Exactamente. Entonces, la privación de sueño o el dormir poco, esto se ha asociado a la aparición o a la presencia de enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias. Entonces, las alteraciones del sueño, principalmente la privación de sueño, pueden afectar en esta regulación normal del organismo, la homeostasis. Claro. Y es importante que usted también se dé cuenta, el no dormir bien, que detona de algún problema de salud en el organismo. Me está pidiendo un corte y regresamos al segundo bloque sobre trastornos del sueño. Seguimos este domingo con el tema muy interesante, trastornos del sueño. ¿Qué diferencia en nuestro organismo cuando duermes bien, tienes un sueño reparador? Me están preguntando, nada más tocaron un tema, el insomnio, pero hay otros trastornos, otros tipos de trastorno del sueño que me gustaría que el doctor Rodrigo y la doctora Teresita los completaran, igual si también usted, doctor José. Pues de acuerdo también a lo que es la clasificación internacional de sueños, pues se divide, hablan de más de 80 trastornos que se presentan en el sueño. No solamente sería el insomnio, sino también tenemos lo que es las parasomnias, tenemos también lo que son los trastornos asociados, que ya lo comentaba también el doctor Ojeda, a enfermedades médicas, otros trastornos no clasificados, pero también hay algunos de ellos que son muy importantes y que lo vemos en la población, como el síndrome de piernas inquietas. Exacto. También lo que es algo muy, muy frecuente, que es la roncopatía, y que esto afecta, la apnea del sueño. O sea, la apnea del sueño, pero también pues esta situación de aquellas personas que roncan, y que esto es un problema médico que se tendría que buscar la causa de por qué el ronquido, porque igual podría estar asociado con obesidad o podría estar asociado con alguna alteración en vías respiratorias, y si no también, ya una vez que se descarta y que no hay nada de ello, pues tendría que acudir con el especialista en sueño, precisamente para definir, buscar qué es lo que está causando y también dar un programa de higiene de sueño en vista precisamente de cómo está interfiriendo este ronquido, no solamente en el que lo padece, sino también en el contexto, o sea, ya sea con la pareja, con la familia. ¿Por qué? Pues porque esto hace que la persona, pues con estos sonidos durante la noche, pues no permita que descanse el resto de la familia. Y es por eso que comentaba lo importante que es, porque quizá no le damos, cuando dicen, tú te revisas, haces un saneamiento, por ejemplo, a lo mejor de intestino, pero no de tu cerebro. También el cerebro tiene que tener un saneamiento especial, y aparte ahora el sueño tan importante, doctor, que comentábamos, que es igual que comer, ¿verdad? Claro. Sí, bueno. Nutrirse. Atendiendo a la pregunta sobre otros trastornos del sueño que no son el insomnio, a mí me gustaría comentar que las clasificaciones que tenemos actualmente tienen que ver con el periodo del sueño en donde se manifiestan, ¿no? Entonces tenemos
una primera etapa del sueño que se llama, bueno, no es la primera, pero es el sueño de ondas lentas, que viene seguido por el sueño MOR, de movimientos oculares rápidos. Entonces, bueno, de acuerdo a esas dos etapas, pues tenemos las que se presentan en el sueño de ondas lentas, que son, pues también es bastante conocido, bastante cliché, el insomnio. También están los terrores nocturnos y la micción nocturna, cuando la gente se orina durante el sueño. Y bueno, uno de los ejemplos durante el sueño MOR, pues se llama sueño MOR sin atonía, que es cuando actuamos los sueños, cuando el mecanismo que nos permite no actuar nuestros sueños se desactiva y entonces empezamos a actuar lo que estamos soñando, ¿no? También tenemos, por ejemplo, trastornos del sueño que se presentan durante la fase de vigilia, ¿no? O sea, la vigilia es cuando estamos despiertos y cuando estamos despiertos se puede presentar episodios de ataques de sueño repentino, que es lo que caracterizan, por ejemplo, a la narcolepsia, ¿no? La narcolepsia se caracteriza por ataques de sueño, te quedas dormido, o cataplexia, que es cuando se activa ese mecanismo de arresto muscular y entonces no pierdes la conciencia pero caes dormido. Y hay algunos que se presentan pues como entremezclados, ¿no? En esta transición del sueño y la vigilia, como el famoso se me subió el muerto, ¿no? Que se llama... Que ese es también un tema de sueño, ¿no? O sea, Sí, si ustedes explican científicamente. Se le conoce como parálisis del sueño, ¿no? Se ha considerado que se debe a un desfase en los mecanismos que provocan el sueño. Uno de los mecanismos es disminuir el estado de conciencia y el otro es impedir los movimientos, ¿no? Entonces, si de pronto no perdemos, o sea, no está la parte de pérdida de la conciencia, pero sí la parte de pérdida de movimientos, entonces sientes que no te puedes mover, pero estás pensando, ¿no? Y si eso le sumamos que de pronto vienen otras cosas que se llaman las alucinaciones hipnagógicas, que son las que vienen cuando estamos soñando, entonces estamos de alguna manera conscientes, inmóviles y soñando, y por eso se nos imagina que estoy con un demonio o que alguien se está metiendo a mi casa o que traigo algo aquí sentado, sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ese trastorno en particular es un trastorno de la transición, ¿no? Entonces tenemos trastornos relacionados a diferentes etapas y a la transición. Bien, se está atendiendo el trastorno del sueño y se puede atender, o sea, las personas que tienen, porque también yo les preguntaría y dejo también esta pregunta, porque hay medicamentos para dormir, ¿ustedes creen que son convenientes? Y hay quienes, aunque con los medicamentos, pues no duermen. Sí, como les decía, desde mi perspectiva, casi todos los pacientes que llegan con nosotros con algún padecimiento psiquiátrico, todos van asociados a algún trastorno mental, algún trastorno psiquiátrico primario. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en identificar ese trastorno primario, que puede ser, por ejemplo, depresión, ansiedad, un estrés postraumático, una fobia. Que no te deja dormir. Ajá, exacto. Entonces, el tratamiento ahí no es únicamente darle un medicamento para dormir. Tenemos que tratar el trastorno primario, que es la enfermedad mental, como puede ser una depresión, ansiedad, y al mismo tiempo utilizamos medicamentos ansiolíticos o hipnóticos sedantes, pero no es el tratamiento de primera línea, no es el tratamiento de elección. Entonces, una persona que se automedique y que utilice un medicamento exclusivamente para dormir, entonces eso sí es un problema. Porque no estás tratando de fondo lo que te está generando. Exactamente. Bien. ¿El sector salud lo está atendiendo, doctora? ¿Los trastornos del sueño? Sí, realmente hay varias especialidades que podemos atender trastornos de sueño, entre ellas psiquiatría, con enfoques distintos dependiendo del paciente, psiquiatría, neurología, también nuestros compañeros de psicología nos ayudan en esa parte, porque lo más importante es la identificación del trastorno de sueño. Inicialmente es muy raro que un paciente acuda por su cuenta a buscar atención por un trastorno de sueño, más bien entre especialistas lo detectamos. Me gustaría destacar que
todos en algún momento de la vida vamos a tener una noche o varias noches tal vez que no podamos dormir bien, que tengamos la sensación de que esa noche el sueño no fue reparador, que tengamos al día siguiente somnolencia excesiva, etcétera, pero eso no significa que de entrada tengamos un trastorno de sueño. Eso es hasta cierto punto normal en toda la población. ¿Cómo podemos identificar entonces que tenemos un trastorno de sueño? Bueno, si ya es recurrente esto, si más de 3 o 4 noches por semana yo no puedo conciliar el sueño o no puedo mantenerme dormido las horas que debería estar dormido, ahí ya debería alertarme de que algo no anda bien. Por ejemplo, estar con somnolencia excesiva diurna, es decir, que todo el día durante mi jornada laboral yo tenga sueño a pesar de haber tenido una noche aparentemente de buen descanso, eso también es anormal y podría provocar pues complicaciones, ¿no? Porque disminuye nuestro rendimiento en la vida diaria, podemos provocar algún accidente de tránsito, etcétera, y es también un problema que se tiene que atender. Otro motivo por el cual deberíamos buscar atención médica, justamente como mencionaba hace un momento el doctor, cuando tenemos sueños muy violentos, que actuamos nuestros sueños, que incluso llegamos a golpear al compañero de cama, llegar a lesionarlo, eso tampoco es algo normal, debería buscarse también atención médica en ese sentido. Y por otro lado, pues también la narcolepsia, o sea, una persona que de estar despierto, interactuando con otras personas, de pronto entra en sueño e incluso llega a caer con el fenómeno de cataplegia que mencionaba el doctor, también es anormal. Entonces serían como las preguntas que yo debería de hacerme: ¿cuántas noches por semana tengo un sueño reparador o no reparador desde mi perspectiva? Ahí sí, coméntenos, ¿qué es un sueño reparador? Por ejemplo, todas las personas cuando despertamos tenemos la sensación de que ya no tenemos sueño y ya no tenemos que dormir más en ese momento, ¿no? Eso sería un sueño reparador. Ok, esta noche dormí bien, me siento descansado, no tengo más requerimiento de sueño en este momento. Si en el transcurso del día el paciente o la persona empieza con somnolencia excesiva, es decir, durante sus actividades cotidianas, empieza a quedarse dormido mientras trabaja, mientras cocina, después de comer, después de ver la televisión, etcétera, eso es somnolencia excesiva. O sea, son momentos donde no deberíamos normalmente tener sueño y entonces, caray, pues, ¿qué está pasando? Si yo anoche aparentemente dormí bien, sin embargo, hoy tengo sueño durante actividades en las cuales no debería tener sueño, eso debería, pues, de alertar a la población de que tal vez exista algo que no le está permitiendo un adecuado descanso. Los problemas respiratorios del sueño, como habías mencionado anteriormente, la apnea obstructiva del sueño es uno de los principales factores que provocan que las personas tengan mucho sueño al día siguiente, a lo largo del día, entre otros, ¿no? Pero pues sí vale la pena hacernos todas estas preguntas, pues para intentar buscar atención. Es primero identificarlo y vamos a dejar estas preguntas al aire. Mientras vamos al tercer bloque, le preguntaríamos, por ejemplo, a la doctora Teresita, decirle, ¿y quién va a la automedicación? Y si se necesita un medicamento para regular, si se necesita un medicamento para regular el sueño, lo preguntamos, o encontrar el origen para poderlo solucionar, pero mientras tanto el cuerpo tiene que descansar. Así que, ¿pero qué pasa con la automedicación? Porque ya cualquiera le receta, usted duérmete con esto y así empezamos. Y ese es un problema. Así que vamos a un corte y regresamos para que nos dé estas respuestas. Aquí la doctora Teresita, el doctor Rodrigo, el doctor José y también la doctora Lilia. Regresamos. Estamos platicando de los medicamentos. Cuando una persona dice, tengo un mes que no duermo, mi cerebro no me deja dormir, que aquí no lo aclare el doctor José, que es el cerebro que no deja dormir. ¿Y qué opina la doctora Lilia sobre esta medicación o automedicación? Porque ya todo el mundo tiene algo para dormir. Este fin de semana quiero dormir, y bueno, te tomas tu pastilla, ¿verdad? Entonces vamos primero con usted, lo agregamos con el doctor José y también lo completa el doctor Rodrigo, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, con respecto a los medicamentos, automedicarse jamás es una buena idea. Los trastornos de sueño no son la excepción.
Si bien hay medicamentos que nos pueden ayudar en algunos trastornos de sueño, tienen que ser muy específicamente seleccionados por el médico que los va a tratar, ¿no? Tiene que ser alguien que tenga experiencia en el tema de sueño, justamente porque primero tenemos que resolver el trasfondo, o sea, realmente cuál es tu problema. ¿Es un problema de insomnio? ¿Es un problema de movimientos asociado al sueño? ¿Es un problema respiratorio durante el sueño? ¿Qué es lo que te está ocurriendo, ¿no? Primero tenemos que definir un diagnóstico y para eso necesitamos una entrevista completa con el paciente, necesitamos algunos estudios complementarios como la polisomnografía en casos seleccionados previamente por el médico, así que de entrada pues automedicarse no es una buena opción. Una vez teniendo el diagnóstico, vamos a definir qué diagnóstico es y si ese diagnóstico es susceptible de recibir algún tratamiento médico. Hay algunos trastornos del sueño que sí se benefician de algunos medicamentos, pero en la gran mayoría la base del tratamiento son las medidas de higiene de sueño, o sea, son medidas no farmacológicas y ese es un tema muy recurrente cuando estamos dando atención médica porque casi todas las personas que tienen un problema de sueño que ya se ha prolongado por varias semanas o meses quieren una solución rápida y quieren que consista en una solución sencilla, que es tomar un medicamento. Esa no es la solución. Primero tenemos que identificar y diagnosticar correctamente el trastorno de sueño. Después tenemos que implementar las medidas de higiene de sueño, implementarlas de forma rigurosa y a partir de estos dos pilares, pues ya partir, bueno, ¿qué otro problema tienes? ¿Tienes algún problema respiratorio del sueño? ¿Tienes un trastorno de tu ritmo circadiano? Es decir, cómo funciona tu reloj biológico en relación al medio externo, tienes algún problema de movimientos asociados al sueño o tienes algún problema de parasomnia, como habíamos mencionado antes. Entonces, idealmente, en resumen, no se automediquen. Lo ideal es, si ustedes perciben que puede tratarse de un trastorno de sueño, lo que les está aquejando, acudir a un neurólogo, a un psiquiatra. Pero un sí psicólogo. atenderlo, doctora, porque eso puede colapsar también a la persona, ¿verdad? Conforme más tiempo pasa un trastorno sin atender, más secuelas va a tener a largo plazo y más difícil va a ser tratarlo. El insomnio, que era con lo que abríamos este programa, es de los problemas más comunes y entre más se cronifica, es más difícil poderlo tratar. Doctor José, agrega el comentario de la doctora. Coincido en que el tratamiento de primera línea tiene que ser las medidas de higiene del sueño, que en general es todas como hábitos que tenemos que cuidar para que incluso sin medicamentos tengamos una buena calidad del sueño. Por ejemplo, hacer ejercicio de manera regular, pero en horarios tempranos en donde hay exposición solar, que no sea muy cercano a la noche, que no haya cenas muy copiosas o con contenido de cafeína, por ejemplo. El café, las bebidas estimulantes, el alcohol, se tienen que de preferencia dejar de tomar a partir de la tarde porque eso puede afectar la arquitectura del sueño, la calidad del sueño. También, como lo decían, hay personas que pueden descompensar o desregular este ciclo circadiano por el uso de medicamentos estimulantes, que pueden ser también medicamentos para bajar de peso. Eso puede generar que es un efecto estimulante, les quita el apetito, te mantiene despierto. Y entonces eso también es un problema para el organismo, para el sistema cardiovascular. Es como un estado de estimulación constante. Eso también predispone a que se altere el sueño. Tenemos que cuidar que no haya ruidos en nuestra habitación, que sea un clima confortable. De preferencia que no haya relojes con luces porque eso afecta también la percepción de la calidad del sueño. Si estamos despertando en muchas ocasiones, lo que se recomienda es a la hora que se despertó lo más temprano y ya no se pudo dormir, que se mantenga despierto sin siestas, tratando de evitar bebidas estimulantes al atardecer. El ejercicio, entonces, si damos un tratamiento psiquiátrico, pues eso ayuda también, pero no es el tratamiento de primera línea un medicamento. Tenemos que cuidar todo esto para que al llegar a nuestra cama
nuestro cuerpo esté cansado y que pueda tener un buen descanso. Bien. Eso es muy importante, es todos estos puntos, doctor Rodrigo, y también pues darle esa solución, ¿verdad? Y la automedicación para nada, ¿verdad? Sí, mis compañeros ya dijeron muy claramente cuáles son las alternativas a seguir a la automedicación. Yo quisiera abonar a por qué no la automedicación, ¿no? Bueno, primero, ¿qué es la automedicación? Pues administrarse uno mismo el medicamento. Los dos medicamentos que me parece actualmente son más populares para el tratamiento del insomnio en particular son la melatonina y las benzodiazepinas, ¿no? La melatonina la venden sin prescripción médica, las benzodiazepinas requieren prescripción médica. En ese sentido sería muy difícil automedicarse, a menos que pues, alguien te consiga o tomas la de la abuelita, la de la mamá. Ilegal, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, bueno, pero ¿por qué no? En primer lugar, quiero explicar por qué la gente las usa. Las usa porque funciona, te las tomas y te quedas dormido. El tema es que, como dicen mis compañeros, el insomnio es una manifestación de un problema secundario, entonces, de un problema primario. Entonces, si tú no resuelves el problema primario, cuando quites el fármaco, pues vas a regresar a tus problemas de insomnio. Entonces, por eso hay que resolver el problema primario. Ahora, otra cuestión es que, de nuevo, volviendo a las fases del sueño, nosotros tenemos un sueño que es restaurador, que es el sueño de ondas lentas, y tenemos un sueño que es el sueño MOR, que es el que nos prepara para estar despiertos al día siguiente. O sea, es como un predespertar, ¿no? Entonces, el tema es que las benzodiazepinas alargan la fase del sueño de ondas lentas y acortan la fase de sueño que nos prepara. Entonces, sí duermes más, pero despiertas más confundido, más aturdido y como que no muy fresco, porque para eso necesitamos el sueño MOR. Ahora, otra cuestión es que si bien funcionan cuando se aplican, tienen otras complicaciones, como lo son los fenómenos de tolerancia, ¿sí? Tolerancia quiere decir que cada vez necesitas una dosis mayor del fármaco para obtener el mismo efecto. Entonces, a lo mejor un mes te puedes tomar una pastilla y te quedas dormido, pero al segundo mes ya empiezas a necesitar 2 pastillas para tener el mismo efecto. Y así nos podemos ir. Exacto. Y después también está la abstinencia que podemos asociar al efecto de rebote, que es cuando tú quitas el fármaco, no solamente regresas al problema que tenías inicialmente, sino que el problema se complica. O sea, ahora tienes lo opuesto al sueño, que es una hiperalerta, un estado de hiperalerta, cuando buscas conciliar el sueño. Aquí es muy importante entonces siempre acudir al médico. Donde, claro. Porque no lo hemos atendido, ¿verdad, doctora Teresita? No atendemos el tema del sueño y no sabemos lo importante que es para el organismo. Y lo dejamos como, ay, ¿con qué pastilla ya me recupero? Descanso y ya me recupero. Pero hay algo que lo está detonando, el no dormir. El no dormir, y tal como lo han comentado quienes me antecedieron en la palabra, o sea, a la automedicación, llámese que la consiga con la abuelita o con quien sea, estará interfiriendo en lo que es la arquitectura del sueño. Porque tal como lo comentaba también nuestro compañero, pues hay etapas de sueño, que es la etapa de movimientos lentos y la etapa de movimientos rápidos. Entonces hay diferentes periodos que se tienen que dormir, o sea, que se tienen que pasar por estas etapas de sueño para que realmente sea este sueño reparador. Entonces, el automedicarse implicaría romper esa arquitectura de sueño. Y la otra también lo que son las diferentes horas de dormir. O sea, cada persona, a lo mejor una persona tiene un horario que con 6 horas ya es suficiente. ¿Y qué opinan para ella. ustedes de las siestas? La siesta, y qué bueno que planteas la pregunta de la siesta. Una siesta se recomienda que no sea más de 30 minutos, pero también no cercana a la hora de dormir. Es decir, que esta serie podría ser después de la hora de comida, pero no más de 30 minutos. Porque esta es la situación, ¿no? Hay quejas de problemas de sueño, principalmente en las personas mayores, en que dicen, es que no puedo dormir. No puedo dormir, pero es que es verdad que durante varias horas del día está teniendo diferentes siestas. Claro. Esto hace que interfiera
también en lo que es este ciclo circadiano, ciclo de vigilia y de sueño. Otra de las situaciones también que, ¿por qué se está complicando, por qué se está modificando esta arquitectura de sueño? También tiene que ver con aquellas personas que tienen cambios rotatorios en su trabajo y que un día trabaja de noche, otro día trabaja de mañana, O sea, otro que día de cambias el turno. ciclo biológico. Claro, cambia. ¿Puedes pues, cambiar sí. el ciclo biológico en una persona y que esa persona trabaje de noche? ¿Lo puede hacer el organismo sin que no cause algún problema de No, salud? no, es lo que estoy comentando, que desafortunadamente ese ciclo este cambio rotatorio de turnos es lo que hace que interfiera en lo que es la calidad de sueño. Claro. ¿Por qué? Pues porque esto es algo biológico, el sueño es un fenómeno biológico. También es verdad que hay una necesidad económica, pero vas contra tu propio ciclo biológico. Entonces, los médicos residentes que tienen guardias, que también se van modificando. Creo que todos lo vivieron con su ciclo biológico en sus residencias, ¿no? Claro, y también es el hecho que las personas que tienen turnos rotatorios o aquellas personas que en su habitación tienen la televisión o te vas con el teléfono, esto engaña al cerebro al final, porque es una luz, la pantalla está generando una luz y esta luz hace que estés engañando al cerebro y te mantienes en estado de alerta y estás acortando las horas de sueño. Y con todas, desafortunadamente, las repercusiones que se tienen biológicas, que interfieren en todo lo que ya nos han referido, pero además también en que no rindes igual al día siguiente. Exacto, exacto. Entonces esto es muy importante, la cama es para dormir, para tener sexo, pero además también tenemos que irnos preparando para dormir. En el caso de los niños es fundamental que se respeten sus horas de sueño. ¿Por qué? Pues porque ya lo comentaban también, es una secreción de hormonas y la hormona del crecimiento solo se detecta durante la primera parte de la noche en la infancia. Claro. Entonces esta situación... Que es importante. Claro que es muy importante educar a la población, pero sobre todo, bueno, darle también esta sensibilización a lo que es el sueño, para que tengan una buena calidad de vida. Y por eso hicimos este programa, porque desconocemos todo lo que el organismo se recupera, se prepara, tiene una salud al momento de dormir. Así que ya nos vamos ya casi al cuarto bloque para las conclusiones. Vamos a un corte y regresamos. ¿Cuáles son las conclusiones que dan a conocer los doctores que hoy se encuentran con nosotros? ¿Cuáles son las recomendaciones y los desafíos ante tantos problemas que han surgido ya en esta etapa en nuestra vida para tener una salud mental? Regresamos. Muy interesante este programa sobre trastornos del sueño y lo importante para la salud, lo que es dormir bien, un sueño reparador. Doctora Lilia, ¿cuáles son sus conclusiones a la población que en estos momentos nos está viendo que es domingo y que de seguro, pues si es de 10 de la mañana, estarán todavía en cama, ¿verdad? Claro. Sobre todo, me gustaría que como población empezáramos a implementar las medidas de higiene de sueño que ya nos hicieron el favor de compartir, tratar de establecer rutinas en torno al sueño, mantener horarios de sueño regulares, hora de acostarse, hora de levantarse, para que de esta forma nuestro organismo se adapte, ¿no?, al tiempo en que tiene que estar despierto, el tiempo que tiene que estar dormido, y sobre todo tratar de identificar cuándo hay un trastorno de sueño, hacer la autoevaluación de a ver cuántos días de la semana estoy despertándome a medianoche y ya no puedo volverme a dormir, cuántos días de la semana... Hacer como una gráfica. Exacto. ¿Cuántos días de la semana estoy tardando más de 30 minutos en quedarme dormido? ¿Cuántos días de la semana ronco? Estoy roncando en todas las posiciones.
cuántos días de la semana al día siguiente tengo sueño, me estoy quedando dormido en las actividades de la vida cotidiana, o también importante la información que nos brinda nuestra familia, ¿no? Oye, cuando estabas dormido estabas gritando, te moviste mucho, me pegaste, etcétera. Todo eso habría que registrarlo, y entonces si varias de esas son positivas y tenemos la percepción de que nuestro sueño no es reparador, o de que al día siguiente tenemos sueño excesivo y nos quedamos dormidos, no es normal quedarse dormido en todos lados, entonces habría que buscar pues atención médica, no automedicarse. Bien, pues ahí está el mensaje de la doctora Elia. Doctora Teresita, ¿qué mensaje da y qué conclusión da a la población que nos está viendo? Pues yo le sugeriría a los padres de familia que respeten precisamente los horarios de sueño, principalmente en aquellos niños que están en formación. Como ya se comentaba, en los primeros meses de vida, pues los niños están la mayor parte del tiempo dormidos, y eso es lo que permite que a diferentes estructuras cerebrales pues se vaya regulando precisamente lo que es su maduración y se vaya estableciendo lo que es el ciclo de vigilia y de sueño. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que se vayan preparando a los niños para que cuando se vayan a la cama, pues siempre más o menos sea el horario, pero que se preparen unas 2 horas antes, que no se tenga actividad física importante, porque esto es lo que hace que se despierte el niño. Entonces la actividad física que sea antes de las 6 de la tarde, para que pueda lograrse ese sueño reparador, pero sobre todo para que se vaya favoreciendo lo que es este ciclo madurativo, porque el sueño es tan importante que hace precisamente que ya cuando estás en estado de vigilia, si no es un sueño reparador, pues los niños podrán presentar trastornos de atención, trastornos de aprendizaje, dado que la última parte también del sueño logra ayudar a consolidar lo que es el aprendizaje y la memoria. ¿Qué tan importante es? Exacto, entonces es este llamado a los padres de familia en que se tengan estas rutinas para que los niños logren un desarrollo madurativo dentro de los límites normales. Pues muy importante estas recomendaciones que nos da doctora Teresita. Doctor Rodrigo, ¿cómo cierra usted? Y nos faltó algo. La doctora Teresita dice mucho de los niños. También los adultos mayores duermen mucho. Sí, bueno, yo quisiera cerrar concluyendo, haciendo eco a mis compañeros, que en el caso del insomnio, muy rara vez se debe a una alteración fisiológica o de la química cerebral. Muchas veces es secundario a un problema psicológico. Y ese problema psicológico puede tener que ver con cómo estructuramos nuestros pensamientos, cómo estructuramos patrones de pensamientos que nos angustian y nos activan y no nos permiten alcanzar la profundidad del sueño. Y por otro lado, tenemos personas que no logran cumplir con sus metas, ¿no? Que son impulsivas, que no planean suficientemente para obtener sus metas. Una de nuestras metas es dormir, y entonces tenemos personas que no logran hacerlo. Yo solamente quiero decir que, bueno, entonces, ¿dónde, no? Porque mencionamos mucho la palabra higiene del sueño, pero esta es una palabra que a lo mejor la gente no la escucha muy frecuentemente. Entonces, ¿dónde puedo organizar o aprender a organizar mi higiene del sueño? Yo pienso que las personas podemos recurrir a terapeutas cognitivos conductuales que nos ayuden, primero que nos generen un plan de tratamiento o un plan de intervención estructurado, jerarquizado y personalizado, porque cada quien no se puede dormir por razones distintas. Cada caso es particular, ¿verdad? Cada caso es particular. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de rumiación, que se están diciendo a sí mismos cosas angustiantes que no les permiten conciliar el sueño, pueden acudir para tener un tratamiento de reestructuración cognitiva, donde me van a enseñar a formar patrones de pensamiento que me sean más útiles. O
O si soy muy desorganizado, pues sí que me estructuren una rutina para conciliar el sueño, ¿no? Pero eso lo conseguimos también con un terapeuta cognitivo-conductual. Y si eso no da, eso puede ser la primera línea de tratamiento, y si eso no da resultados, pues se puede acudir también con el psiquiatra, ¿no? Bien. Y otro también nos comentan mucho aquí el bruxismo, que también genera muchos problemas. ¿Cómo concluye, doctor José? Que concluyo que el sueño es algo que necesitamos como seres humanos. En el último siglo hay estudios que han demostrado que como población dormimos menos que la población que vivía, por ejemplo, en 1910. Esto va muy asociado también a los estilos de vida, a cómo cuidamos todas estas medidas de higiene del sueño que pueden afectarnos. La gran mayoría de los trastornos del sueño pueden ser manejados cumpliendo estas medidas de recomendaciones de higiene del sueño. Solo ciertos casos en los que esto se cronifica, el que ya empieza a esto ser cada semana, todas las semanas, que empieza a estar cansado durante el día, no se pueda concentrar en la escuela, en el trabajo, que haya irritabilidad, es algo también muy frecuente cuando hay privación de sueño. ¿Estás molesto todavía porque no dormiste bien? Sí, ¿verdad? entonces una privación o un problema de sueño, la gran mayoría de las veces se puede resolver cuidando nuestros hábitos. Si esto no mejora cuidando nuestros hábitos, entonces ahí sí es invitar a la población a buscar atención. La primera línea es terapia psicológica, la terapia cognitivo-conductual, y solo en ciertos casos se requiere medicación. En casos que se requiere medicación son de mucha utilidad, pues las tenemos que cuidar que no sea automedicado. Siempre debe de haber un objetivo de tratamiento, muchas veces son de manera temporal, porque siempre tenemos que encontrar la causa de por qué no está durmiendo esta persona. Claro, y además ese tratamiento que tiene la abuelita, la mamá o la hermana para dormir no es el mismo para esta persona y puede detonarle a ella consecuencias terribles. Sí. Por eso no automedicarse. No automedicarse. Bien, pues ahí está toda la información. Hay que detectar, de acuerdo a la conclusión que nosotros, con todo lo que hemos aprendido el día de hoy, este domingo, hay que detectar ese trastorno y hay que ocuparnos yendo al especialista. Es muy importante dormir dependiendo de las horas que nuestro organismo requiera, no automedicarse, dejar que los pequeños también duerman y por supuesto también los adultos mayores, y apostarle por la salud mental. Muchísimas gracias, doctora Lilia. Gracias, doctora Teresita, muchas gracias, por estar este domingo. Un gusto, doctora. Doctor José, muchas gracias. Y doctor Rodrigo, gracias. Y hay que dormir y tener sanamente pues nuestra mente, ¿verdad? Gracias. Feliz domingo a todos.